Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, buenas tardes, Nahuel. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿quién está de la Facultad de Derecho? Ahí mandé que se escucha perfecto, doctor. Ah, bueno, bárbaro. Le mandé un chat. Sí, ahí recién lo vi, discúlpame. Ahora No, 18:30 empezamos. Esperamos 5 minutos que el auditorio sea no tan escaso. ¿quieres que te pase el anfitrión ahora? Dale, dale, te Sí. agradezco. No, bueno, ahora lo paso. Muy gentil, muy amable, gracias. Ahí está. No importa si se ve cortado, lo importante es que me escuchen. ¿Me escuchan? Bárbaro. Bueno, Brian, vamos a esperar que, como le dije al personal de la Facultad de Derecho, que ya me pasó como anfitrión, que el auditorio no sea tan escaso.
y que vengan más alumnos. Generalmente, ustedes por el chat, díganme comúnmente las clases de miércoles y jueves, ¿cuántos alumnos presencian las clases por Zoom? Estimativamente, ¿no? Profe, Sí, puede ser que haya pocos porque hoy se rendía Derecho Político y una parte rendía a las 6:30. sí, vos sabés que ahora recuerdo, me lo habían dicho, sí, tenés razón. ¿Con quién habló? ¿Con, Lucía, con Lucía? Sí, vos ¿verdad que sabés, Lucía, no sí, puedo poner la sabe, cámara? sí, tenía conocimiento y nosotros habíamos pedido, no sé cómo quedó la fecha del parcial, porque sí, creo que habíamos pedido una prórroga. Gracias, Quedó Nahuel, para el miércoles 28. para el miércoles 28. Perfecto. A Miércoles las seis y 28, media. la hora es la misma. Perfecto. Bueno, de esta manera puede entrar eh, este tema de hoy, ¿no? Que yo había pedido al resto de los colegas que integramos la cátedra, que no podíamos obviar el tema de Rosa, ¿cierto? Es un tema importante, es un tema altamente significativo, ¿no? Creo que en la clase de ayer ustedes habrán visto con Carlos Sangiorgi el primer gobierno de Rosa, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es el interregno entre el primer gobierno y el segundo, y algunas cuestiones más, como por ejemplo la generación del 37, creo que está para charlarla hoy, si no me equivoco, conforme la bibliografía y conforme al orden de clases y el cronograma de unidades. Es decir, entre ayer y hoy se da la unidad entera. Ayer el docente que abordó la clase dio la mitad de la unidad y hoy terminamos de ver la unidad completa. ¿De acuerdo? De todas maneras, a veces, como no es un compartimiento estanco, vamos a historiar un poco quién era Rosas. Quieren hacerme, mientras esperamos que haya algún que otro alumno más, aunque sabemos que hay un parcial de otra asignatura filial a Historia Constitucional, que es Derecho Político, si me quieren, Lucía, Nahuel, Julia, Astrid o Brian, hacer alguna otra pregunta que tenga que ver sobre el fondo o sobre la forma, cualquiera de las dos cosas, no tengo ningún inconveniente, y este tema es un tema que hace 32 años que lo doy en la Facultad de Derecho, y realmente le tengo mucho afecto. No me aburro nunca de hablar de Rosas, ¿no? Siempre hay algo nuevo que omito involuntariamente y después lo vuelvo a decir. Pero bueno, dejando el tema del temático, concreto, puntual, que hoy vamos a charlar, si querían hacerme alguna pregunta, como les decía, sobre el continente o sobre el contenido, es decir, sobre los aspectos formales o que no tienen que ver sobre las temáticas, o bien sobre alguna temática que haya abordado otro docente, ningún problema, para eso estamos. Esta es la oportunidad procesal, para decirlo en términos jurídicos, conveniente. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Mientras se van incorporando más alumnos. Si no tienen preguntas, vamos muy bien, ¿no? Profe, no es una pregunta, le quería preguntar, ¿sabe que le vemos solamente de la frente más o menos? Que si Y no puede bajar pero un poquito la cámara. sí, lo que pasa es que soy muy feo, ¿viste, Carla Micaela? No quiero No, hacerme ver mucho. ahí se ve mejor porque Ahí no lo está, ¿se veía. ve Ahí mejor está, ahí? ahí sí lo Pero vemos, igual no profe. era, No no lo era un veía. tema. Ahí está, perfecto. Gracias. Bien. Sí, la tenía medio para atrás la laptop. Profe, Sí, pregunte ¿cómo nomás. anda? ¿Todo Sí, cómo bien? no, buenas Matías tardes. habla. Matías, ¿Sabe decime. que estuve tomando lectura del libro del doctor Fundalena? Sí, La parte que Rosa, creo, si no me equivoco, 1835, cuando crean que no te es estoy escuchando bien, Matías. No te estoy sí, escuchando anda bien. medio, Sí. la computadora anda media. Si no, haceme la pregunta por el chat y yo te la contesto y le contesto a todos, ¿no? Tu pregunta. Sí. Me habías dicho que habías leído seguramente el primer tomo del profesor que ya no es más el titular porque renunció a principio de año, y ahí quedé. Decime, Matías, ¿cuál era la pregunta?
Bueno. ¿No hay preguntas entonces? ¿No hay algún interrogante? Bien. Bueno, cuando uno va a hablar de Rosas o del periodo rosista, él es una figura, como les decía al principio de la exposición, significativa, digamos, ¿no? No sé si trascendente, pero sí sustancial en la historia vernácula, en la historia patria. En realidad Rosas, durante la época de Mayo, tenía 17 años, tranquilamente podría haber peleado, ¿no? Ante las invasiones inglesas y después el hecho de 1810 en adelante. Pero él, la verdad, tuvo problemas familiares, se dedicó a la economía, le fue muy bien, se dedicó a la industria del tasajo. Yo cualquier cosa, algunas cosas escribo en el chat. El tasajo era el saladero, es decir, se salaba la carne y se exportaba en el contexto de un mercado esclavista, ¿no? Y obviamente en el siglo XIX, fines del siglo XIX, en 1890, con la aparición de los frigoríficos, obviamente la industria del tasajo, igual ya Rosas había fallecido en Inglaterra en Southampton, ¿no? Pero lo que voy es que hubo un auge de esta industria y después un declive con la creación de los frigoríficos en fines del siglo XIX, ¿de acuerdo? Entonces el congelamiento se hizo de una manera más, con una tecnología mucho mejor, ¿no? La cuestión es que él hizo dinero con eso y en el año 1820, ustedes recordarán el gobierno de Martín Rodríguez, ¿no? Después de Cepeda y el Pacto de Pilar, los caudillos López y Ramírez, que entre paréntesis traicionan a Artigas, ¿no? Que después lo derrotan en Tacuarembó, una figura emblemática, ¿no? Artigas, que figura como un prócer oriental, así como un prócer uruguayo, en realidad en todo caso, en el peor de los escenarios sería un argentino oriental, nunca un uruguayo, porque él nunca quiso ser uruguayo, ¿no? Es un patriota rioplatense, los caudillos lo traicionan, pero bueno, volviendo al tema de Marras, cuando López y Ramírez de Santa Fe y Entre Ríos, caudillos respectivamente, queda al mando de la gobernación Zarratea, fácilmente lo desplazan, muere Belgrano, los tres gobernadores, me estoy yendo para atrás, ¿cierto? ¿No? Y en 1821 y durante 3 años gobierna Martín Rodríguez con su superministro, que era Rivadavia, que había sido secretario del primer triunvirato, ¿no? Ahora es ministro, que inspira las llamadas reformas rivadavianas durante el gobierno de Martín Rodríguez, después va a ser presidente. Después viene la guerra del Brasil, el fusilamiento de Lavalle, de Dorrego por Lavalle, etc., ¿no? Y el triunfo después de Rosas sobre Lavalle y la instauración como gobernador por la legislatura bonaerense con facultad extraordinaria. Vuelvo para atrás nuevamente. Rosas ocupa un cargo que en realidad que era un cargo político durante el gobierno de Martín Rodríguez en 1821, ¿no? Que es un cargo que si bien es político, está a la medida de los intereses económicos en términos sociológicos de los que él representa. Me gustaría que ustedes, para que interactuemos, si me podrían decir a qué sector o qué actividad económica, que ya sabemos que es el tasajo, se dedicaba a Rosas, ¿no? Y ¿por qué les digo que ese cargo que tenía, cuál era el cargo durante el gobierno de Martín Rodríguez? De hecho, él llega a Tandil. No sé si ustedes saben, está la estatua de Martín Rodríguez, pero Rosas llega a Tandil, que estaba en manos de pueblos indígenas, ¿cierto? ¿No? Imagínense lo que era, lo que se llamaba las Provincias Unidas de Sudamérica en ese momento, la Argentina, llegaba hasta Palermo. De hecho, él después tiene la estancia en lo que hoy es Palermo, ¿no? Rosas se dedicaba a la ganadería, ¿sí? ¿Y cuál era el cargo que él tenía durante el gobierno porque uno arranca con el gobierno de Rosas, bueno, gobierno de Rosas, primer gobierno, lo que hablaron ayer. Pero antes tuvo un cargo durante el gobierno de Martín Rodríguez. ¿Cuál era? Y él fue el que medió con Estanislao López cuando después derrota a Ramírez, ¿no? Cuando Ramírez, ambos derrotaron a Artigas, lo traicionaron. Después López derrota a Ramírez, que todos recordarán cuando va a recuperar a la novia, la Dulcinea, y lo clavan con una lanza, ¿no? Pero en realidad Ramírez, o Pancho Ramírez,
era funcional a los intereses británicos de la zona, que era desmembrar más aún el virreinato del Río de la Plata, hacer un país de parte de Brasil, lo que sería la Mesopotamia, Argentina y Paraguay. ¿Sabían eso? Y López, con el apoyo de Rosas en el Pacto de Cepeda, que es un tratado bilateral entre Buenos Aires y Santa Fe durante el gobierno de Martín Rodríguez, impide que eso se materialice y López derrota a Francisco Ramírez y mantienen una alianza hasta 1838 que fallece el caudillo santafesino. Les pregunto a ustedes, ¿cuál era el cargo que tenía Rosas durante el gobierno de Martín Rodríguez? A ver. Si me ponen no hay drama, yo lo anoto en el chat. Porque uno de los problemas que tenía la provincia de Buenos Aires era la amenaza de los malones indígenas, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, el cargo que él tenía, yo les dije que venía a la medida de los intereses económicos de los Balcarce, de los Anchorena, de los Terreros, de los Paz, ¿se entiende? Y Rosas era un ganadero, digamos, con extensiones de tierra bastante significativas, ¿no? Por lo tanto, el cargo que él tenía durante el gobierno de Martín Rodríguez era el de comandante de fronteras. Ese era el cargo. Durante la guerra del Brasil, ¿puede ser, profe? No, antes, 1821. Antes. La guerra del Brasil es 1826. Rosas no hacía política. La política durante el gobierno de Martín Rodríguez la hacía Rivadavia, ¿de acuerdo? Y en realidad, si bien era un cargo formalmente político, él, al frenar las invasiones de los malones, estaba cuidando los intereses de las estancias, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? La de él y la del sector socioeconómico al cual él, de alguna manera, era una figura simbólica. De hecho, él llegó a Tandil. Aunque esté la estatua de Martín Rodríguez, el que llegó a Tandil fue Juan Manuel de Rosas. Bien, está bien la interrupción en función de la interactuación, ¿cierto?, entre quienes circunstancialmente está exponiendo y el claustro estudiantil. Así que pueden interrumpir, en realidad no es interrumpir, pueden pedir la palabra y yo dejo de hablar y charlamos, esa es la idea. Bien, me dijeron que ya vieron el primer gobierno de Rosas. Rosas en el primer gobierno, que lo charlaron ayer, la legislatura bonaerense, Dorrego es fusilado, convirtiéndose en el primer homicidio político en la historia argentina, o el segundo, si consideran que el de Liniers fue el primero. Rosas derrota en Puente de Márquez a Lavalle, que fue el autor material, no el intelectual, porque el autor intelectual fueron los unitarios Florencio y Juan Cruz Varela. En su momento estaban exiliados en la banda oriental, después el Estado uruguayo, porque después de la guerra del Brasil, Uruguay, que era una provincia argentina, que era la provincia oriental, se convierte en un Estado independiente, producto de la buena política exterior británica, es decir, leer René Saúl-Orsi, que fue titular de esta materia en la Universidad de La Plata, para ver cómo perdimos una provincia hermana, cosa que nunca quiso Artigas. Si recuerdan, empecé charlando sobre este héroe no uruguayo, argentino oriental, o en el peor escenario, rioplatense. Es nuestro Artigas. Y en todo caso lo compartimos con los uruguayos, pero nunca quiso ser uruguayo. ¿Me explico? Ahora bien, primer gobierno, previo interinato de Viamonte, eso lo charlaron ayer. Rosas asume como gobernador de la provincia, como no había presidente, había provincias, eran provincias unidas, las provincias delegaban a través de una ratificación de sus legislaturas locales respectivas las relaciones exteriores en la provincia más importante, que era Buenos Aires. O sea que Rosas ejercía las relaciones exteriores, no tenía un canciller o un ministro porque no había un presidente y no podía poner un gabinete, sí un gabinete provincial, pero la provincia ejercía las relaciones exteriores porque las otras provincias, insisto, previa ratificación por sus legislaturas locales, delegaban en el gobernador de Buenos Aires las relaciones exteriores, como también la tuvieron Martín Rodríguez, como la tuvo La Cera. Ya no es que Rosas solamente ejerció las relaciones exteriores, y aparte administraba los intereses generales de la provincia de Buenos Aires como cualquier función de cualquier gobernador o administrador provincial. Pero en el primer gobierno Rosas asume con qué facultades, que no son las normales u ordinarias.
¿Con qué facultades asume Rosas el primer gobierno? Él gobernaba con unas facultades extraordinarias que le daban poder en en la mayoría del sector público. Muy bien, Pedro, pero me podrían decir, quizás con un grado de especificidad mayor, o sea, el gobernador es el poder ejecutivo provincial. Las relaciones exteriores las ejercía porque las ejercían los otros gobernadores también, no solamente Rosas, porque las provincias delegaban ese rol en la provincia de Buenos Aires para poder ejercer la cuestión internacional, porque las provincias votaban en sus legislaturas locales la delegación de esa facultad. Eso está como antes, pero como usted bien dijo, las facultades extraordinarias exceden las meramente puras u ordinarias de un gobernador. Porque Rosas, aparte de administrar o ser poder ejecutivo provincial, también tenía era judicial. funciones, no, judiciales no, tenía funciones legislativas. En el segundo gobierno, que es el que nosotros vamos a charlar, la legislatura bonaerense le da la suma del poder público que hoy, por el texto constitucional argentino de 1853, con sus sucesivas reformas, está prohibido de manera tajante, explícita y taxativa, ¿cierto?, la suma del poder público. Es decir, no se puede concentrar en una sola persona los tres poderes del Estado, ¿no?, porque es propio, digamos, de una monarquía absoluta y en un régimen de democracia representativa, liberal, clásica. ¿Se entiende? Es decir, parcialmente lo que dijo Pedro es correcto, pero Rosas tenía funciones ejecutivas propias de cualquier gobernador, las relaciones exteriores que ya las venían teniendo los gobernadores preexistentes, es decir, anteriores, y funciones legislativas, no judiciales, funciones legislativas. En eso consistían las facultades extraordinarias. Bueno, Rosas gobierna en el primer gobierno de 1829 a 1832. Bueno, hasta acá todo lo que estamos viendo es lo que supuestamente vieron en la clase de ayer y algunas cuestiones que yo les comenté como Rosas comandante de fronteras. ¿Está bien? Ahora, a Rosas no le quieren renovar las facultades extraordinarias en 1832. Por lo tanto, él va a una campaña al desierto. Por ahí hay algún error de tipeo, ¿no? Por una cuestión de celeridad en el tipeo, ¿no?, de gráfica. Rosas va a la campaña al desierto porque no le renuevan las facultades extraordinarias y lo nombran como gobernador de la provincia de Buenos Aires a un hombre que del círculo político y económico afín a Rosas, que era un conocido nuestro, el general Balcarce. ¿Está bien? Balcarce gobernador. Pongo Balcarce gobernador. Gobernador Balcarce. Balcar puse. Balcarce, ¿se entiende, no? Que ya lo conocemos, ¿se acuerdan de 1820? El gobernador es el que derrota a Zarratea y después lo nombran a Martín Rodríguez como gobernador. A veces vamos para atrás, a veces por ahí nos proyectamos, porque como les decía también al inicio de la charla, la historia no es una ciencia exacta y hay veces que uno va, vuelve y también conecta con disciplinas afines como puede ser el derecho político, el derecho constitucional, ¿no? La filosofía general, la filosofía del derecho, en fin, siempre dentro del universo de las ciencias sociales, ¿no?, por supuesto. Balcarce gobernador. Rosas se va tranquilo porque Balcarce, les decía, le respondía. Y era un terrateniente como él. ¿Está bien? Y aparte era un militar, digamos, con cierta distinción, ya con una historia política dentro de las provincias, inclusive más que Rosas, ¿no? Que era un hombre que se dedicaba a la actividad económica y que las circunstancias políticas lo pusieron, el fusilamiento de Dorrego, lo convirtió en un legatario involuntario del federalismo, digamos, y del poder político en la provincia de Buenos Aires, porque el caudillo natural de la provincia de Buenos Aires era Dorrego. Y a Dorrego lo fusilan, no tuvieron piedad con él, a pesar de que San Martín, Las Heras, que era unitario, el almirante Brown, que era unitario, San Martín no era unitario.
San Martín no se metía en los problemas intestinos, salvo cuando vino de España en la revolución del 8 de octubre de 1812 para sacarlo a Rivadavia, que era el secretario del primer triunvirato, pero San Martín siempre estuvo en la cuestión de la emancipación latinoamericana, ¿no? Y en todo caso, si tenía alguna posición política que le escondía bastante bien, valga la vulgaridad de la expresión, no propia de la comunidad académica, era más simpatizante del federalismo que del Partido Unitario, pero los militares que estaban con él, que eran muy buenos, como Lavalle, porque no se puede negar que Lavalle, que era un sable sin cabeza, como decían las memorias el general Lamadrid, ¿no? Y Lamadrid y Soler y tantos más eran unitarios. Las Heras, Brown, la mayoría de los mejores militares, el general Paz, pelearon junto a San Martín y eran unitarios, salvo Dorrego. Y Dorrego es fusilado, no tuvieron piedad. La hiedra hay que cortarla de la cabeza, cartas como esta se queman. Y Lavalle, sable sin cabeza, lo ejecuta el 1 de diciembre de 1828 en la localidad de Navarro, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, constituyendo el primero o el segundo, si consideran que Liniers fue el primer homicidio. Bueno, volvemos nuevamente al tema que nos compete en el día de hoy. No le renuevan la facultad extraordinaria, Rosas va a la campaña al desierto y queda supuestamente alguien de su círculo, digamos, sociopolítico, como el general Balcarce. Bueno, Rosa en realidad ya tiene experiencia con el trato con los pueblos originarios, con los indígenas. De hecho, habíamos visto que lo habían designado comandante de frontera en 1821, ahora acá estamos en 1832. ¿No? Pasó bastante tiempo y Rosas no ha sido cruento con los pueblos originarios, ha sido más cruento, igual que los unitarios, porque los unitarios no eran menos cruentos que Rosas, con los sectores políticos opositores que con los pueblos originarios. Rosas firmaba tratados de paz, hacía fumatas. Rosas era un hombre de caballo, era un gaucho. Su sector acólito, la gente que más lo seguía eran los orilleros, ¿no? No era un doctor del puerto, no tenía la autoridad intelectual de Rivadavia, por ejemplo, ni la formación académica que podría haber tenido un Moreno, ni mucho menos. Tampoco era un analfabeto, pero no era un intelectual Rosa. Rosa era un gaucho, un hombre que se dedicó a una actividad económica y le fue muy bien, muy próspera, y tenía un buen lenguaje, ¿no? con la gente en términos sociológicos, para decirlo, para que se comprenda, más pobre, o no sé qué término utilizar, la gente más humilde, que era la que más lo seguía, y él tenía buen diálogo, inclusive con los gobernadores de las provincias, ¿no? Porque la provincia, la ciudad puerto, que Buenos Aires, siempre las autoridades fueron prepotentes con respecto al interior. En cambio, Rosas por ahí ejercía la misma política que esos prepotentes unitarios, pero tenía otro diálogo, se manejaba de otra manera, etc. Inclusive Rosas llegó en el primer gobierno, ¿hasta dónde? Lo dije un par de veces. Y ahora le voy a decir hasta dónde llegó ahora en su campaña al desierto, que en realidad no fue una campaña al desierto, fue lo más parecido a una campaña al desierto, pero la gran campaña al desierto la hace Roca más adelante. ¿Hasta dónde llega Rosas en el primer gobierno? Perdón, cuando era funcionario de Martín Rodríguez, no en el primer gobierno. Si me lo pueden poner por el chat. ¿Hasta Tandil, dijo? Muy bien, hasta Tandil. ¿Y saben hasta dónde llega Rosa? Tandil era tierra de indígena. La estancia de él estaba en Palermo, para que se den una idea. De ahí para abajo no es la Patagonia Argentina que conocemos hoy, ¿se entiende? Estaba poblado por los pueblos originarios. Los araucanos, ¿cierto? Los tehuelches más al sur. Los mapuches o araucarios vienen de Chile, son pueblos originarios del otro lado de la cordillera, trasandinos, y eran muy belicosos. Los ranqueles, excursión a los indios ranqueles, Lucio B. Mansilla, el gran militar que nos defiende la vuelta del obligado en 1845, durante el segundo gobierno de Rosa. Ahora bien, muy bien, como dijo la alumna, llegó a Tandil en 1821 como comandante de fronteras, y durante su segundo mandato, perdón, antes del segundo mandato, en el interregno entre el primero y el segundo, con Balcarce gobernador en el medio, ¿no?
Rosas llega a una localidad rionegrina que se llama Choelechuel en el Valle Medio. No sé si la sintieron nombrar. Choele. ¿La sintieron nombrar? Sí, sí, está ahí. Sí, Carlos, Río, contame, Carlos. de Río Fuiste. Colorado es donde llegas al Claro. valle, prácticamente. Muy bien, es el Valle Medio, No, ¿cierto, Carlos? vas a Bahía, que ahí Claro. hay un lugar que se llama Fortín Mercedes también, que Sí. estaba Seferino y después lo llevaron al pueblo de la Chimpay. Muy Sí, bien, uno- en Simpay, Seferino Namuncurá Claro, es uno de va por la Simpay. ruta 22 y ahí Exacto. doblás para, digamos, el valle y ahí está Sí. Choele. Exacto, Es el en el Valle, valle, ¿no? claro, el Valle Medio, el Valle Valle Bajo Medio. sería Viedma y toda esa zona, el Valle Medio Cholechuel, Simpay, como dijo Carlos, Y ahí Chimpay, sale uno a Roca, que Roca es y la ahí capital, Roca ya es Valle Alto, con Chipolete. es la Exacto. capital económica Y sí, de fruto de, hortícola, exacto, sí, de coso correcto. de Río Negro. Y después, bueno, De la fruta de Carozo, claro, claro, eso. va para, como es, para Chipolete y Neuquén, ¿no? Claro, exactamente. Después Cipolletti viene Neuquén. Bueno, pero fíjense, Rosa llegó a Cholechuel. Cholechuel está a 800 kilómetros de Mar del Plata, para que se den una idea. O sea que no fue una gran campaña, pero fue una campaña, no sé si quedó claro. Lo que pasa, doctor, que Mm. en aquella fecha Sí. había que ir hasta ahí, ¿no? No, por eso, a veces Rosa no lo toman él hizo muchos tratados con los indígenas y no tenía mala relación. Es más, tenía peor relación con sus opositores políticos unitarios que con los indígenas. Él llegó a Chuel, o sea que fue buena la campaña que hizo, dentro del contexto y con una visión retrospectiva, como bien dice Carlos, hay que ponerse en esa época, ¿cierto? Llegar a Tandil también fue en su momento algo apoteótico, ¿no? Bueno, la cuestión es que él cree que Balcarce está haciendo las cosas bien porque como era un hombre de su confianza, pero ¿qué pasó con Balcarce? Pasó de ser un hombre de su confianza a pasarse a trabajar para los enemigos de Rosa, que ya tenía bastante. ¿Dónde estaban los enemigos unitarios de Rosa? Estaban en la banda oriental, en Uruguay, que ya era un país independiente, ¿sí? Liderado por el Partido Colorado, que era algo así, un símil como el Partido Unitario. Había algunos en Paraguay, gobernada por el mariscal, por Gaspar Rodríguez de Francia. Había algunos pocos en lo que era la Confederación Peruano-Boliviana con el Mariscal Santa Cruz, y había menos, pero dos jóvenes de pluma bastante aguda, como Sarmiento y Alberdi, que estaban en Chile. De hecho, Sarmiento escribía en el Mercurio en contra de Rosa. ¿Me explico? Pero era más que nada desde el punto de vista de la pluma. Los que tenían la oposición real, política y militar a Rosas, ¿dónde estaban? En Uruguay, en Paraguay, en la Confederación Peruana Boliviana o en Chile. ¿Dónde estaba el grueso de la oposición? Es decir, toda la oposición estaba afuera. ¿Se entiende? ¿Dónde estaba el grueso de los opositores? Los que dieron la orden de fusilar a Dorrego, ¿dónde estaban? Rosa en el primer gobierno, más o menos ahí, hasta que, bueno, se dieron cuenta de qué pierna rengueaba, valga la vulgaridad, y se fueron. Se fueron a todos esos lugares, pero fundamentalmente el núcleo opositor a Rosa estaba ¿en dónde? En Montevideo, ¿cierto? En Uruguay. Inclusive lo podrían haber inferido por una cuestión de proximidad geográfica también, ¿o no? Estaba el Partido Colorado en Uruguay. En Santa Fe estaba Estanislao López, que era un caudillo afín a Rosas. De hecho, se recuerdan el tratado bilateral de Venegas, donde Rosa entrega ganado de su propio peculio cuando él es comandante de frontera para enfrentarlo a Ramírez. Porque Ramírez, es muy lindo esto, lo de la Dulcinea, las coplas que cantan en Entre Ríos, pero él estaba, digamos, siendo funcional a los intereses británicos de hacer un país de lo que eran las provincias mesopotámicas Argentina, el Paraguay y parte de Brasil. ¿Se entiende? Porque lo que querían los ingleses, la política tradicional de ellos, que siempre fue muy buena, la política exterior de los británicos, era hacer cada vez más chico la Argentina y Brasil y crear países chiquitos por el medio, ¿se entiende? Por eso fueron los grandes vencedores de que el Uruguay, que era una provincia oriental argentina, terminara siendo un estado independiente y tapón entre lo que es Brasil y la Argentina, ¿se entiende? Pero bueno, ahí hay una bibliografía específica, le dije René Saulorsi,
Historia de la disgregación rioplatense. Esa es una bibliografía específica, o sea, tienen una general básica y tienen una específica para aquellos que quieran comprender por qué la provincia oriental dejó de ser nuestra para ser un estado independiente. ¿De acuerdo? Y a veces la culpa no la tiene quienes nos compran de afuera. A veces, como decía Jauretche, la culpa la tiene quienes nos venden de adentro, ¿no? ¿Está bien? Porque los ingleses hacen la de ellos. Ahora, siempre acá hay gente que se presta a los intereses de ellos. Recuerden de la invasión inglesa, con los Rodríguez Peña, ¿o no? ¿Sí? Bueno, me fui otra vez para atrás. Ahora Después una bien, pregunta, sí, cómo no. y cuando estaban los ingleses, la capitanía, porque Chile era una capitanía, ¿no? Chile era una Anduvieron capitanía merodeando también general. ahí. O Muy sea, bien, anduvieron Carlos. merodeando los Sí. ingleses también ahí en Chile era una capitanía militar y se circunscribía a lo que hoy es la capital, que es la circunscripción quinta, si no me equivoco. Que está Pero, Viña del Mar, porque etc. hay un libro que se llama La Tercera Invasión Inglesa, que data, no me acuerdo, yo una vez lo leí, no sé dónde lo tengo. Sí. Gracias. No, le agradezco el comentario. Chile era una capitanía general, es decir, un destacamento militar, una guarnición, si vieron algo de derecho indiano, con algún docente, ¿no? Buenos Aires era una gobernación y la Asunción era una gobernación. Y dependíamos del virreinato de Lima, de Perú. ¿Me van siguiendo? La hago corta, ¿no? Y cuando se crea en 1776 el virreinato del Río de la Plata, la capital la ponen o en Asunción o en Buenos Aires, porque Chile tenía un estatus administrativo desde el punto de vista del esquema realista o español inferior, porque era solamente un depósito de armas. Por eso son belicosos los chilenos. ¿Se entiende? Para comprenderlos. Son belicosos. ¿Por qué? Porque eran un destacamento militar. Y Asunción siempre tuvo celos de Buenos Aires, porque el adelantado Irala destruye el fuerte de Buenos Aires y lo lleva a la Asunción. Y después Garay refunda por segunda vez Buenos Aires. Entonces quedó siempre el celo entre Paraguay y Argentina. De hecho, Belgrano, pobre, que era un buen abogado, hasta economista, pero como militar hacía lo que podía, con altas y bajas, con buenas y malas, influye en el pueblo guaraní, pero los guaraníes defienden al representante español y no se suman al Cabildo de 1810 de Buenos Aires y no aceptan las órdenes de la circular del 27 de mayo. Carlos, Carlos y el resto, ¿no? Para que sepan por qué Paraguay nunca jamás quiso, porque ellos lo que querían eran ellos ser los convocantes y no Buenos Aires. Pero bueno, lamentablemente para el hermano pueblo guaraní, ¿cierto? Los españoles decidieron que la capital del virreinato fue a Buenos Aires. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista del derecho administrativo, Buenos Aires heredó supuestamente lo que era. Imagínense un país con la Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay. El Alto Perú era el sur de Bolivia, que es la parte más rica. El Alto Perú es la parte de Potosí. ¿Me van siguiendo? Imagínense si pudiéramos haber constituido los Estados Unidos del Sur. ¿O no? Miren qué país seríamos. Miren Estados Unidos del Norte. Eran 13 colonias sobre el Atlántico. Le ganan una guerra a España en 1898 y se quedan con la Florida, con Texas, con Nuevo México, con California, que es el estado más rico que tiene Estados Unidos. Le ganan una guerra a Francia y se quedan con Luisiana, al lado del estado de Florida, ¿no? Le compran a los zares antes de la Revolución Soviética Alaska. Hacen la campaña del lejano oeste o el Far West, matan a los pueblos originarios o los recluyen en reservas, la fiebre del oro, el ferrocarril, protegen la industria y son los Estados Unidos del Norte. Y hay una guerra civil donde el norte industrialista vence al sur blanco y esclavista, el tema del algodón, etc. Y nosotros no pudimos ser los Estados Unidos del sur, perdón. Miren el destino de grandeza que tenía nuestra patria, que era la capital del virreinato del Río de la Plata. Y Chile, fíjense, de una ciudad que era Santiago, fíjense lo largo que es Chile. ¿Me explico? Lo que tienen los chilenos, siempre tuvieron la protección británica y aparte siempre tuvieron una muy buena política exterior. A diferencia de la Argentina, que cuando viene un gobierno hace otra política exterior, ¿no? Totalmente disímil y no hay una política de Estado. En realidad lo que tiene que tener Argentina es ponernos de acuerdo en políticas de Estado que tienen que ser sostenidas en el tiempo independientemente de que hoy esté uno y que mañana esté otro, ¿se entiende? Porque primero está la patria. Primero la patria, ¿no? Y después están los intereses partidarios. ¿Está claro? Si hoy es presidente Ailén Alcaraz y mañana viene Cristian Rodríguez,
tenemos que defender la patria con Ailén o con Cristian. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá o estamos con Estados Unidos o estamos con Rusia y China. Entonces la cosa, negociemos con todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero bueno, volviendo al tema objeto de exposición, como tenemos bastante tiempo y tenemos un Zoom limitado, resulta que Balcarce, vamos a decirlo en un lenguaje también no propio de la comunidad académica, le jugó chueco, como dirían los mexicanos, ¿o no? Porque tenía dentro de su gabinete un ministro de guerra que se llamaba Martínez de apellido, que estaba con buenas migas, para expresar otro término no académico, con el grueso de los unitarios que estaban en Montevideo. Cuando Rosas está por llegar victorioso de la campaña entrecomillado al desierto de Chuelechuel, pasaron varias cosas durante el gobierno de Balcarce. Una de las cosas que pasó fue el asesinato de Quiroga. Yo se los voy a anotar en el chat y lo explico. Durante el gobierno de Balcarce, o sea, en el medio entre el primer y el segundo gobierno de Rosas, pongo A, campaña al desierto. Después ustedes ponen le ponen A, B, como ustedes quieran, ¿no? Asesinato ¿de quién? ¿Quién era el tigre de los llanos? Quiroga. Muy bien. Facundo Quiroga. ¿Sí? Traición de Balcarce. Y les voy a nombrar, a ver, si sintieron hablar esto. Ahora, Mazorca y Sociedad Popular Restauradora. ¿Ahí sí? La Disculpen Mazorca no era la los milicia. errores de tipeo. Y otra cosa. ¿Qué otra cosa que tiene que ver con la política internacional argentina pasó durante el gobierno de Balcarce? ¿Qué se ocupan? Los británicos ocupan ¿qué territorio argentino que todavía Las está? Malvinas. Exacto, No, Malvinas. exacto. Ocupación de Malvinas. Invasión a las Malvinas. Exacto. De 1833, ¿no, profe? Sí, señor. Ahora hablamos un poquito de cada cosa. Bien, Rosa en campaña del desierto, victorioso. Eso se quedó claro, ¿no? Llegó a Chulechuel, Carlos aportó lo de Chimpay, lo de Valle Medio, conocimiento, digamos, de la geografía argentina y también lo difícil que fue llegar a Chulechuel. Coincido con Carlos. Como en su momento lo difícil que fue llegar a Tandil durante la comandancia de frontera en el gobierno de Martín Rodríguez. Hasta ahí va bien. Después, Quiroga era un hombre de Rosas. Y López, de Santa Fe, Quiroga era de La Rioja. Y López Santa Fe también era un hombre de Rosas. ¿Cierto? Durante el gobierno de Balcarce se le da una misión a Facundo Quiroga de mediar entre dos gobernadores del norte que estaban discutiendo, de Tucumán y Salta, que eran Latorre y Heredia. Latorre y Heredia. Entonces, el que mediaba era Quiroga. Quiroga medió entre Latorre y Heredia, entre Salta y Tucumán, de manera exitosa. Ahora bien, le avisan a Quiroga que lo van a matar en Córdoba. ¿Cierto? Es decir, el que avisa no traiciona, ¿no? Una frase popular. Le avisan que puede ser objeto de un atentado en Córdoba, pero como pasa en la historia argentina, hay personajes peculiares, y uno de los peculiares fue el Tigre de los Llanos. Parece ser que él hablaba con su caballo, ¿no? Bueno, Calígula lo nombró cónsul al caballo, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Entonces, este hombre tan valiente, porque lo era, aunque se deslumbró por las alfombras del puerto de la ciudad de Buenos Aires, más de uno que viene del interior ve las alfombras del poder, o no, eso pasa para hoy también, ¿no? ¿Está bien? Había un nubilado con lo que había visto Facundo Quiroga, que era un hombre muy querido en el llano riojano, y era un hombre de Rosas. Él va igual, porque supuestamente su amigo Equino le decía que no le iba a pasar nada. Eso es lo que dicen historiadores serios, ¿no? La cuestión es que en Barranca Yaco, en Córdoba,
los hermanos Reinafé, que eran los que gobernaban Córdoba, y el matador, que era un sicario de ellos, para utilizar también un término, digamos, bueno, sicario es un término narco, ¿no? Pero un asesino de la época, Santos Pérez, le pegan un tiro en la diligencia que iba Facundo Quiroga y le pegan un tiro en el medio del ojo. Y lo matan. Y bueno, ¿quién tiene la culpa del asesinato de Quiroga? Muchos historiadores que son antirrosistas, porque los hay y muchos. Seguramente en la educación media de ustedes, los profesores de historia hablaban mal de Rosa, y muy bien de Mitre y de Alberdi y de otra gente, ¿no? Como bueno, yo tengo una visión revisionista de la historia, vieron que la escuela es la liberal clásica y la escuela revisionista, aunque hay matices en cada escuela. Yo pertenezco, pero tómenlo con pinzas, ¿no? Estoy más vinculado al revisionismo de la historia con Adolfo Saldías, que era un hombre liberal y clásico, y después él documenta la historia y se da cuenta que Rosa es legatario del sable de San Martín, que defiende la soberanía, que no le reconoce la independencia ni a Paraguay, en realidad nos defiende de las dos flotas más importantes, la anglo-francesa en la vuelta obligado, y bueno, no era lo que pintaba la historiografía oficial de Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, ¿o no? Digamos, yo estoy más enrolado en esa escuela, ¿no? Por ahí tengo una simpatía manifiesta por el Chacho Peñalosa, por Artigas más que por Rosa, pero Rosa, digamos, fue el legatario del sable de San Martín, ¿no? Y nos defendió la integridad territorial. Y que era un déspota igual que los unitarios, ¿no? ¿Está claro? Pero a lo que voy es que, ¿quién mató a Quiroga? O sea, es una discusión. Porque en realidad Rosa no tenía ningún motivo de matarlo, si era funcional a los intereses de él. Quiroga no tenía, digamos, un plan político superador de Rosa o discutirle, digamos, el liderazgo político. Ahora, los hermanos Reinafé sí dependían, trabajaban indirectamente para Rosas, pero directamente para el gobernador de Santa Fe López. Entonces, uno si va atando cabos y va haciendo un juego de deducción o infiriendo una cosa con respecto a otra, podría decir tranquilamente que López no tuvo que ver, no estuvo detrás del asesinato de Quiroga. ¿Se entiende? ¿Por qué López lo mandó a matar a Quiroga si los dos trabajaban para Rosa? Y no lo sé. ¿Celos políticos? ¿Quién era el interlocutor principal? ¿O no fue? Son algunos de los enigmas que están en la historiografía argentina, ¿no? El asesinato de este hombre, que era un hombre muy importante, un caudillo trascendente, que fue avisado de que iba a haber un atentado, no creyó en él, y finalmente el gobernador de Córdoba, que fueron los autores intelectuales, y Santos Pérez, el ejecutor material, el autor material, terminan con la vida del caudillo riojano. ¿Se entendió el tema? Ahora, ¿quién fue el responsable? Y no sé, todo indica, todas las cartas aparentan que fuera el gobernador de Santa Fe, pero bueno, hay mucha historia a veces malintencionada que se le atribuye al restaurador de las leyes, que era el título que la legislatura bonaerense le otorgó a Juan Manuel de Rosas. ¿Está bien? Como Profesor, dijeron, sí, Cintia, te escucho. según lo que yo tengo entendido, desde Sí. la secretaria y desde el profesorado de historia, pues soy profe de historia. Entonces sabes más que yo. Dale, No, contame. no, usted sabe más que yo. No, No nos enseñaron el enfoque revisionista, nos enseñaron el otro. sí, ya lo sé, sí. Y nos dijeron que aparentemente el posible asesino de Quiroga Sí. era Estanislao López, porque Quiroga y López se peleaban por la administración de la provincia de Córdoba, ubicado estratégicamente en el centro del país. Claro, La Rioja siempre fue, de hecho, los riojanos van a estudiar a Córdoba. Sí. Bueno, más o menos estamos hablando el mismo lenguaje, Cintia, estamos diciendo lo mismo. Como se peleaban por esto, y Quiroga, hablando en un lenguaje coloquial, no se llevaba muy bien con López, ni mucho menos con los hermanos Reinafé, aparentemente López habría estado implicado en este desastrito que terminó con la vida de Quiroga.
Bueno, Pero muy bien, sí, Cintia. hay una hipótesis que dice que se estaban peleando por el control de la provincia de Córdoba. Bueno, ese es el agregado que hace Cintia, que tiene un fundamento bastante contundente. Es decir, el motivo es Córdoba, dice Cintia. Es un agregado con respecto a lo que yo he charlado. Yo lo que he manifestado es que las sospechas van para el lado del gobernador de Santa Fe. Cintia lo que hace es agregar más documentación al escrito judicial, digamos, ¿no? Es decir, es por Córdoba, ¿está bien? Bueno, Cintia, tendrías que, no sé, hubieras pedido la equivalencia, si sos profesora de historia. No, no pude pedir la equivalencia, primero porque me recibí en un plan muy viejo, yo me recibí en el 2008, y Ajá. segundo, porque no tenía ninguna materia equivalente con esto. Bueno, de todas maneras el examen va a ser por multiple choice y la Eso solo vi estadística en dice historia, que van a andar historia bien. argentina 5, o sea, ni siquiera era historia constitucional, era historia argentina número 5. Sí, no, acá lo que se da es algún debate constitucional, alguna cuestión jurídica. Bueno, ahora la materia se llama Historia del Derecho también, y también va la parte de romanos. Sí, la verdad que ahora no podrías presentar la equivalencia. Esto, el plan de estudios cambió. Bueno, volviendo al tema del gobierno de Balcarce. ¿Vieron cuántas cosas que pasaron durante el gobierno de Balcarce? Un gobernador amigo que se convierte en nexo con los enemigos unitarios, es decir, se pasa de bando, ¿no? A través del brigadier Martínez, que era el ministro de Guerra. El grueso de la emigración política estaba en la banda oriental, también estaba con Paraguay, con Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó muchísimos años, ¿no? Estaba también en contra de la Confederación Peruano-Boliviana con el mariscal Santa Cruz, y estaba en contra de Chile, que le estaba dando asilo, entre comillas, ¿no? Que es un instituto de derecho internacional público, a dos figuras. En realidad eran dos, no es que había un ejército detrás de Sarmiento y de Alberdi, ¿se entiende? Había un ejército detrás de los unitarios que estaban en Uruguay. Ahí donde estaba el foco realmente complicado para Rosas. Bueno, la cuestión es que Rosas, victorioso, y se funda también dos entidades que yo les escribí en el chat. ¿Cuáles eran? ¿Me las recuerdan? ¿Me las pueden recordar? La La mazorca. Torre y Heredia. Muy bien, la Mazorca y la Ah, Restauradora. la versión elitista de la Mazorca. Porque La Sociedad Popular Restauradora. Esa es. el rosismo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Así como la clase media fue la base fundamental del Partido Radical, y los sectores obreros industriales siguen siendo la base sociopolítica y electoral del movimiento peronista, es así, ¿no? La base, ¿no?, que tenía Rosas era la peonada de las estancias. Siendo él estanciero, ¿no?, defender la religión católica y la peonada. En cambio, los unitarios eran agnósticos, ¿no? Eran laicos, en el mejor de los casos, y eran muy arrogantes y muy prepotentes con la gente del interior, cuando en realidad el caudillo era el sindicato del gaucho, también diría Arturo Jaureche, que ya es la segunda vez que lo nombramos, ¿no? El caudillo era el representante, era el sindicato del gaucho, ¿no? ¿Se entiende? López era querido en Santa Fe. Ramírez fue querido en Entre Ríos, independientemente de que fue funcional desde mi perspectiva al esquema británico de desmembración de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata. Lo mismo pasó con Quiroga en la región, digamos, de La Rioja, como después va a ser Felipe Varela en Catamarca y el Chacho Peñalosa en La Rioja. Los únicos unitarios caudillos eran los santiagueños, que era el Taboada, que era mitrista, más adelante. Pero generalmente los caudillos eran todos federales. El que no era federal era Rosa. Después vamos a explicarlo. O lo vieron ayer en la carta a la estancia de Figueroa. ¿Explicó el profesor de ayer por qué Rosa era rosista? La carta a la estancia de Figueroa y la carta de Estanislao López, donde él manifiesta, ¿cierto?, que él era federal no por convicciones, sino por conveniencia. El Rosa del Pacto Federal, ¿qué es un Rosa unitario o un Rosa federal en términos económicos? Lo vieron ayer. El Pacto Federal del 31 de enero de 1831.
donde Corrientes no firma Vinitio, es decir, inicialmente el Pacto Federal, lo forma posteriormente, a posteriori. ¿Por qué? Porque no quería firmarlo inicialmente porque le estaban tocando la navegación de los ríos, ¿o no? Y el gobernador Ferrer lo firma después recién. Y de hecho Rosa va a tener 4 levantamientos de Corrientes, y el último con los Madariaga, que va a determinar el pronunciamiento de Urquiza. Rosa era liberal en materia económica. Después, cuando asumen el segundo gobierno, en 1835, al principio del segundo gobierno, Rosa sanciona lo que es la ley de aduanas, donde ahí sí hay un tenue proteccionismo y hay una mutación en el pensamiento de Rosa. No es lo mismo el Rosas económico del primer gobierno que el Rosas económico del segundo gobierno. ¿Se comprendió eso? Sí, profe. ¿Está bien? Ahora, Bueno, la ocupación profe, ¿se acuerda británica que de Malvinas. Acá un alumno que dijo Malvinas. Si quieren explayarse un poquito sobre ese tema, los escucho. No, yo quería... ¿Se acuerda que hoy yo le iba a hacer una pregunta y justo se me tildó la computadora y no pude? Era sobre el tema de la ley de aduana, que luego vienen los sucesos que Francia bloquea el puerto Sí, de déjame que Buenos llegue Aires. ahí, déjame que llegue ahí porque Me todavía callo, no entonces. salí de Balcarce. Lo está traicionando a Rosa a través del brigadier Martínez, que se pone en contacto con los unitarios, que aparte tenían un ejército, y contaban con el Partido Colorado Uruguayo, y después también contaban con la colaboración de Brasil. Es decir, que el problema real Rosa lo tenía en todos los países geográficamente vecinos, pero sobre todo en Uruguay. Eso quedó claro, ¿no? ¿Está bien? La campaña al desierto. Y se crea la mazorca, que es un órgano de orillero, digamos, de lo que después más adelante se llamaría la acción directa anarquista, ¿no? O sea, no es correcto hablar de acción directa, que eso es propio del anarquismo, del anarcosindicalismo, que lo habrán leído en Derecho Político, ¿cierto? Sino que eran una fuerza de choque de Rosa. ¿Se comprende la mazorca? El mazorquero. ¿Saben quién fue el jefe de la mazorca? El jefe se llamó Cuitinio, el jefe, el número 1. Yo pongo Cuitino para no poner la N. Pero ¿saben quién fue el segundo jefe de la mazorca? Que cuando cae Rosa lo ahorcan en plaza pública, lo ahorcan. Y hay un muchacho que tiene 11 años, que después va a ser presidente del Partido Centenario de la Argentina. Le estoy tirando bastantes hilos, ¿no? Para que ustedes me dijeran quién es el apellido del segundo a cargo de la mazorca. Que no lo quieren reconocer desde ese partido. Muy bien, Nazareno. Muy bien. Leandro Alén era mazorquero, ¿sabían ustedes? Y lo ahorcan. Y Alén, con 11 años, ven cómo ahorcan al papá. Yo no voy a entrar en el terreno de la psicología porque me excede, pero un chico que ve que ahorcan al papá a los 11 años, después se suicida Alén, ¿cierto? Si tuvo que ver, si no tuvo que ver, pero claramente ha sido una cicatriz muy fuerte en ese muchacho de 11 años, ¿o no? De quien fue fundador del Partido Radical. Y sin embargo, el Partido Radical, digamos, este capítulo de la mazorca lo deja en el olvido, ¿no? ¿Se entiende? El origen mazorquero, ¿cierto?, de Leandro Alem, a través de su papá. ¿Está bien? Está bien, eso es anecdótico. Pero bueno, la mazorca era una fuerza de choque rosista porque se veía que el Balcarce estaba haciendo todo lo posible para la vuelta de los unitarios y enfrentarlo cuando venga de campaña de Desierto de Rosas, ¿no? ¿Y cuál era la versión elitista minoritaria de acceso restringido que se creó, que era, digamos, la otra moneda de la cara de la versión orillera, que era la mazorca? Ahí yo se los anoté en el chat. Que ahí pertenecían los Sanchorena. Hubiera estado el mismo Balcarce si no lo hubiera traicionado, ¿cierto? Los Terreros, los Paz. Ese sector social ganadero terrateniente también formaron un grupo. ¿Cómo se llamaba? La ¿La Sociedad Sociedad Popular? La Sociedad Popular Restauradora. Exacto. Ahí no iban los orilleros. Esos eran los dueños de la estancia. ¿Está bien? ¿Se entiende? A eso nos lo mataron después la gente después del pronunciamiento de Urquiza. Mataron a los orilleros.
¿Se entiende? Bueno, la cuestión es que había un periódico. Yo les comenté a ustedes que la legislatura bonaerense a Rosas le había dado un título honorífico. ¿Cómo se llamaba? Así como Artigas en su momento fue protector de los pueblos libres, y en el Pacto de Pilar, que es un Restaurador de las pacto leyes, preexistente, lo soslayan como protector de los pueblos libres, y los caudillos lo traicionan y lo derrotan en Tacuarembó. A Ahí Rosas la lo nombran legislatura... como Sí, Pedro, ¿qué título honorífico le dan a Rosa la legislatura restaurador de bonaerense? las leyes. Exacto, el restaurador de las leyes. Y había un periódico, si no me equivoco, tenía un alcance semanal, que se llamaba El Restaurador de las Leyes, y el gobernador Balcarce, digamos, frena la circulación de la tirada. El pueblo, que seguía siendo rosista, la gauchada, los orilleros que yo les comento, creen que en realidad están conspirando contra Rosas, de hecho están conspirando contra Rosas, pero en realidad lo que estaban haciendo es cerrar el periódico, el semanario gráfico, ¿se entiende? Y ahí hacen una pueblada, ¿no? donde derrocan a Balcarce, que junto a Martínez empieza a engrosar la oposición en el Uruguay, con el Partido Colorado y con los unitarios, y Rosas viene victorioso de la campaña del desierto. Entre paréntesis también se produce, como bien dijeron ustedes, la nave Clio con el capitán John Onslow, que ocupa físicamente territorio nuestro, como son las Islas Malvinas, y hasta el día de hoy, salvo el interregno del año 82, donde el gobierno militar de ese momento está en guerra con el Reino Unido, y siguen los reclamos por la vía diplomática, ¿cierto?, con el país invasor, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, la cuestión es cuando Rosa llega triunfante, con la ayuda de la Mazorca, de la Sociedad Popular Restauradora, su esposa, Encarnación Escurra, y su hija, Manuelita Rosas, que también, ¿cierto?, le hacían llegar las noticias malas que venían de Balcarce. La legislatura bonaerense, previo interinato de Viamonte, así como Viamonte fue interino después del fusilamiento de Dorrego, también ahora es interino, y después viene Rosas como gobernador por primera vez, previo itinerato, me trabé. ¿Cómo se dice? Interinato de Viamonte. Interinato. Lo fue para el primer gobierno, y también lo es, fíjense, también para el segundo gobierno. Rosas asume con la suma del poder público, porque Rosas no quería asumir, porque no le querían dar la suma del poder público, ni siquiera le querían dar la facultad extraordinaria en el primer gobierno, por eso va a campaña al desierto y Balcarce es gobernador. Pero ahora Rosas asume, y después de 4 sesiones recién le dan la suma del poder público, porque no se la quería dar la legislatura bonaerense. Y entonces Rosas tiene todo el poder, porque cuando hay acefalía política y cuando hay guerras civiles, digamos, ¿quién mejor que Rosas para ocupar, digamos, un lugar ante el caos o la anarquía? ¿Se acuerdan 1820, 10 años después de 1810, los 3 gobernadores? Lo fusilan a Dorrego. Rosas, legatario involuntario del pensamiento federal del coronel Dorrego. Lo matan a Quiroga. Y muchos dicen que fue él el autor intelectual del asesinato, y otros dicen que fue su lugarteniente López, y se convierte en legatario también involuntario del asesinato de Quiroga. El interior lo amaba a Rosas, ¿o no? Entre Rosas y la gente, digamos, rivadaviana, ¿con quién se iba a quedar la gente del interior? Con Rosas, está claro, aunque Rosas desde el punto de vista económico era un poco mejor que los unitarios, por la ley de aduana, pero hasta en el primer gobierno era un funcionario unitario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque gobernó desde la estancia, es verdad. Ahora, en la ley de aduana, que es de 1835, muta su pensamiento económico, ¿no?, y frena con aranceles el producto de mercadería que viene del exterior para mejorar, digamos, las alecaídas arcas del interior, de las Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces eso se ve beneficiados. ¿Se entiende? Bueno, Rosas tiene muchos levantamientos internos y externos. ¿Quiénes eran? ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por los levantamientos que hay desde dentro de las Provincias Unidas de Sudamérica o por los levantamientos con potencia extranjera?
¿Se comprende? Los enemigos estaban en el Uruguay, en Paraguay, en la Confederación Peruana Boliviana y en Chile. Pero adentro, obviamente con el apoyo de afuera, tuvo levantamientos intestinos o endógenos, y tuvo levantamientos desde afuera exógenos, internos y externos. ¿Por qué quiere que empecemos? ¿Por la gente que se levantó desde acá o por la gente que desde el exterior, digamos, interno? Bueno, perfecto. Yo voy a anotar algunos levantamientos internos que tuvo Rosas durante el segundo gobierno. Tomen nota, tranquilos. A Rosas se lo acusa de no organizar constitucionalmente la patria, ¿o no? Esa es la gran queja de muchos historiadores, inclusive muchos historiadores que simpatizan con Rosas. No como los Irasusta o como José María Rosas, que lo ponen a la derecha de Dios, digamos, ¿no? Pero la gran carga hacia Rosas es que no puede organizar, pero él dice en una carta a Estanislao López que cómo va a organizar, por ejemplo, el Poder Judicial en Santa Fe si hay 3 abogados. Eso dice Rosa. Ahora, si hubiera habido más abogados, o no se hubieran dado, obviamente, 4 levantamientos de corriente, el hijo de Castelli, el hijo del presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, su mejor amigo, el hijo, ¿cierto? El levantamiento de Marco Avellaneda y padre del que después va a ser presidente Nicolás Avellaneda. Si no hubiera pasado eso, y probablemente Rosa no hubiera organizado constitucionalmente el país. Por eso es tan importante que ustedes sepan el artículo 15 y artículo 16, no sé si el profesor de ayer se los explicó, de la Constitución. Sí, era lo que anotamos principalmente. Ah, bien, del Pacto Federal, Pedro. Lean esos 2 artículos del Pacto Federal nada más, ¿eh? ¿Está bien? Comisión representativa, etcétera. Es el único instrumento jurídico de tantos años, de 1829 a 1852, cuando derrotó en la batalla de Caseros. Por lo tanto, si se hubiera dado un escenario, digamos, magnánimo, si se hubiera dado un escenario sin coaliciones internas opositoras, si no tuviera problemas con Francia, Inglaterra, etcétera, y Rosa probablemente no hubiera organizado constitucionalmente porque estaba muy cómodo gobernando con su liderazgo personal. ¿Me explico? Él no era amigo de institucionalizar al país como sí lo era López, por ejemplo, o Quiroga, más López sobre todo, donde le demandaba la necesariedad, ¿no? de la institucionalización a través de una constitución nacional, a instaurar los 3 poderes nacionales, ¿está bien? Y dejar que Buenos Aires ejerza las relaciones exteriores, sino que haya un presidente, que haya una capital. Bueno, Rosas no. También es cierto que tuvo 4 levantamientos de corriente. El primero es en realidad en el primer gobierno. ¿Se acuerdan de Pedro Ferré, que no firma el Pacto Federal por la libre navegación de los ríos? El segundo levantamiento es el de Verón de Estrada. Se escribe así. Verón, el gobernador Verón de Estrada. Perdón, Verón es con B larga. Ese es el segundo levantamiento de Corrientes, Verón de Estrada. Le va mal a Verón de Estrada. De hecho, la piel de la espalda la usan de monte caballo. Fíjense la virulencia que había y el odio que había. Otra que la grieta argentina de actual, ¿no? ¿Se explica? ¿No?
La piel del pobre gobernador Verón de Estrada la usaron de monte caballo. Ferré, en el primer gobierno de Rosas, no quiso firmar el pacto federal. A regañadientes lo firma a posteriori, por el tema de la libre navegación de los ríos. Rosas liberal, económico en el primer gobierno. Luego dijimos que hay un cambio, una mutación en el pensamiento económico con la ley de aduana de 1835, al principio del segundo gobierno. Y el tercer y el cuarto levantamiento de Corrientes son con los Madariaga, que eran gobernadores de Corrientes. ¿Está bien? El tercer levantamiento y el cuarto fue al final de la época del segundo gobierno de Rosas, donde lo obligan a Urquiza a reprimir el cuarto levantamiento de Corrientes con uno de los hermanos Madariaga, y esa fue, valga la expresión por ahí no feliz, la gota de que rebalsó el vaso que motivó el pronunciamiento de Urquiza. De Urquiza, de José Hernández, del Martín Fierro. ¿Qué tiene que ver José Hernández con los rivadavianos? Sin embargo, Rosas terminó cansando a su propia gente. ¿Qué tiene que ver el Chacho Peñalosa, el gran caudillo federal, ¿cierto?, de La Rioja, el que lo sucede a Quiroga, con esta gente que viene del exilio, que fueron los autores intelectuales del asesinato de Dorrego? No tienen nada que ver. Lo que pasa es que Rosas harta, López ya habían fallecido bastante antes, en 1838, y en 1852, más los brasileros, más los colorados, uruguayos, más los unitarios emigrados y todos los enemigos de los países vecinos, más el ejército que tienen acá adentro, lo derrotan en la Vuelta de Obligado a Lucio Mansilla, que fue el héroe en 1845 de la Vuelta de Obligado. Pero como ustedes me pidieron que hable de los levantamientos internos, lo estoy hablando. ¿Entendieron los levantamientos de Corrientes? Que tienen que ver por cuestiones económicas, y cómo son abortados esos levantamientos, ¿no? El levantamiento del hijo del presidente de la Honorable Cámara de Representantes de la Legislatura bonaerense, de Manuel Vicente Massa Hijo, el hijo de su mejor amigo, que pasa mejor vida, ¿no? Por supuesto. El hijo del héroe de la Revolución de 1810, de Castelli, ¿se acuerdan de Castelli? Un hombre, un lugarteniente de Mariano Moreno, que uno de los expositores en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, el hijo, en la localidad que lleva su nombre acá cerca de Mar del Plata, a mitad de camino entre Mar del Plata y Buenos Aires, ¿no? ¿Sí? Perdón, profe. De hecho, cuando fue el levantamiento de Massa, sí, al hijo de él, del amigo de Rosas, de Ramón Massa, sí, lo llevan preso y supuestamente le dicen, bueno, te vas a poder ir del país. El mismo día que le dice que se puede ir del país, lo matan en la legislatura. Mirá. Y al padre lo matan al otro día, en la cárcel, por orden de Rosas. ¿Y viste? El mismo día que dijo, está todo bien, te vas a poder ir, no pasa nada. Primero mata al hijo y después mata al padre. Y Cintia, pero los unitarios, ¿cómo eran con la gente opositora? ¿Igual o peores, no? Peor, mucho peor. Si no, preguntale al Chacho Peñalosa, que le cortaron la cabeza después que él entrega a los prisioneros. ¿Me explico? Y cuando él va a buscar los suyos, los mataron a todos, los generales Rivas y Andes y Sandes. Y a Redondo, que eran generales mitristas. Entonces, ¿viste? Los iban a salvar y les cortaron la cabeza. Y bueno, ¿entendés? El Chacho Peñalosa, que inclusive se pronunció en contra de Rosa. Sí. Por el tema de que no institucionalizaba el país. José Hernández, del Martín Fierro, Urquiza. Bueno, en el caso de Urquiza después vamos a hacer un capítulo especial. Y en el norte estaba el levantamiento de Marco Avellaneda, que también es abortado y también creo que tiene una muerte muy brutal también. Creo que lo decapitan a Marco Avellaneda, y es el padre de Nicolás Avellaneda, que va a ser presidente a los 40 años. ¿Está bien? Y sin embargo, fíjense ustedes que a Nicolás Avellaneda, que va a ser presidente de Argentina, lo van a tildar de como nació en Tucumán y después vivió siempre en Buenos Aires, lo consideraban provinciano, en esa antinomia, digamos, entre porteño y provinciano, y él nació en Tucumán, pero, digamos, aparte el padre tenía pergaminos antirrocistas, y sin embargo, como había nacido en Tucumán, parece que no se lo perdonaron, ¿no? Bueno, la cuestión es que esos fueron algunos de los levantamientos internos que tuvo, y fundamentalmente, ¿con quién tiene problemas él? Ojo, es una pregunta con trampa.
¿cuáles son las dos potencias que tuvieron problemas con Rosas? Pero sobre todo, ¿con cuál de las dos tuvo problemas Rosas? Y la otra después se suma, ¿no? Francia. Inglaterra. Y Inglaterra después se suma después. Inglaterra y Francia, correcto. Pero en realidad Rosas tenía problemas con uno de los dos, no con los dos. ¿Con quién tenía problema? Ahí hubo una respuesta correcta. ¿Ustedes se acuerdan que en 1825 el gobernador Martín Rodríguez, el gobernador Las Heras, que viene después de Martín Rodríguez, firma un tratado de amistad, comercio y navegación con Gran Bretaña? No sale gratis eso. O sea, Gran Bretaña es el primer país que nos reconoce. Obviamente, todo lo que es en contra de España va a estar bienvenido, ¿o no? ¿Sí? A cambio, Inglaterra tenía beneficios comerciales, lo que hoy se llama en derecho internacional público la cláusula de la nación más favorecida. ¿Está bien? Es decir, tenía ventaja económica. Si Argentina tenía que hacer un intercambio de productos, lo hacía primero, la preferencia la tenía Gran Bretaña. Y también tenía ciertos privilegios los ciudadanos británicos que estaban acá. Por ejemplo, no hacer el servicio militar. ¿Habrán leído ustedes la cuestión de Hipólito Bacle? Lo anoto acá en el chat. ¿Sintieron hablar de Hipólito? Perdón, lo anoté mal. Bacle. ¿Sintieron hablar de Hipólito Bacle? Sí, no me recuerdo. ¿Qué era Hipólito Bacle? Era francés, ¿no era, profe? Correcto. Era francés, que no quería hacer el servicio militar, puede ser, que era obligatorio para los extranjeros. Correcto. Era un tipógrafo, ¿cierto? Pero el tema de fondo era el que usted plantea, correcto, ¿no? Ahora bien, el problema no era el servicio militar, el problema era que Francia se veía mermada en el intercambio, lo que hoy se llama comercio exterior, con respecto a Gran Bretaña, y quería tener el mismo derecho. ¿Me explico? Por lo tanto, se utilizó el pretexto, porque lo ponen preso Hipólito Bacle, porque también estaba espiando para los franceses, ¿no? Porque era tipógrafo, etcétera, pero bueno, Francia utiliza ese pretexto. Imagínense hacer un bloqueo por un ciudadano francés. ¿Es coherente eso? Bueno, profe, ¿se acuerda que ahora sí que estamos en el tema? ¿Se acuerda que hoy esa es la pregunta que yo le quería hacer? ¿Fue más económico? O sea, lo que usted me estaba explicando era que sí, que fue económico más que por el ciudadano francés. Esa era mi pregunta de hoy. Claro. Que fue más por la economía de la aduana que tenía Buenos Aires, con el comercio exterior, con Inglaterra, con Francia y con los demás países. Claro, a eso Francia bloquea el puerto de la ciudad de Buenos Aires, porque en realidad quería el mismo trato que Gran Bretaña. Imagínate que con ese criterio, hace 10 años atrás, mataron a dos chicas francesas que estaban de turista en Salta, no sé si conocen ese caso. Me explico, con ese caso, Francia nos tendría que invadir, ¿o no? Son desgraciados homicidios que suceden en países donde a veces el tema de la seguridad no es prioritario, ¿no? Ahora, acá se utilizó el pretexto de Hipólito Bacle para bloquear el puerto. Y los ingleses, entre Francia y Rosa, que se llevaban bien con Rosa, de hecho, Rosa, ¿a dónde se va a exiliar cuando es derrotado en Caseros? ¿Dónde va a morir Rosa? En Inglaterra. Y bueno, sí, va a morir al lugar, digamos, donde en realidad nunca tuvo mayores problemas. Obviamente, Inglaterra, entre Rosa y Francia, ¿qué prefirió? ¿Aliarse con quién? ¿Con quién prefirió aliarse? Con Rosa. No, con Francia. Y bloquean los dos el puerto. Con Francia, perdón. Y bloquean los dos el puerto. En realidad hay un tratado de Arana-Macó, hay dos tratados de Felipe Arana. Este nombre anótenselo porque es muy injusto, ¿no? Es muy injusto que no conozcan el nombre de este señor. Porque tenemos tan malos cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores, que la verdad este señor es para sacarse, desde mi perspectiva modesta, por cierto, ¿no? Y muy personal, y tómenlo no es verdad revelada, y tómenlo con pinzas, pero yo creo que como este señor... Perdón, ministro de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores. Buenos Aires ejercía las Relaciones Exteriores, ¿de acuerdo? Entonces el ministro de las Relaciones Exteriores no era Manuel José García. ¿Se acuerdan de ese señor, Manuel José García? Que primero le entrega la provincia oriental en la presidencia de Rivadavia a Brasil.
que se había independizado de los lusitanos y portugueses, y después termina como un Estado independiente. Y Rosas termina poniéndolo como ministro de Hacienda en su gobierno, al señor Manuel José García. ¿O no? ¿Para quién trabajaba Manuel José García? Profe, si ¿Para no me qué equivoco, potencia trabajaba? Le entregó la provincia oriental después de haber ganado la guerra en Ituzaingó y Juncal, que costó la vida del general Brandsen. El almirante Bron lo derrotó en Juncal. Alvear y Lavalle lo derrotaron en Ituzaingó. Se firma el Tratado de Paz. Rivadavia lo envía a Manuel José García. Indemnizamos los pertrechos de guerra. Humillante tratado de paz firmado por el ministro de Relaciones Exteriores del presidente por ley, Bernardino Rivadavia. Con Brasil. ¿No era Brasil el tratado de paz que se firma, profe, Sí, cuando... está bien, con Brasil, cuando pero se- ¿quién era el poder real detrás de Brasil? ¿Quién era el poder real? ¿Quién lo tenía? Después se renegocia con el coronel Dorrego. Dorrego lo pone de ministro también a Manuel José García, presionado por esa potencia que es la que más interesada está en los intereses de acá, y tener un puerto franco. Y ahí termina como un estado de tapón. Viene Lavalle y lo fusila a Dorrego, y a Rivadavia le dan un salvoconducto para que se escape a España. Fíjese que destrato, ¿no? ¿Está claro? Y después Rosas, cuando viene, que es el campeón de la soberanía argentina, le da el cargo de ministro de Hacienda a Manuel José García, es decir, que él es ministro de Relaciones Exteriores del presidente Rivadavia, del gobernador Dorrego y del gobernador Rosa, con facultad extraordinaria. En este último caso, como ministro de Hacienda. La pregunta es, ¿Manuel José García trabajaba para la Argentina o trabajaba para un país extranjero? Para un país extranjero. ¿No lo tendrían que haber fusilado a Manuel José García? ¿Y lo fusilaron a Dorrego? ¿Sintieron hablar de Domingo Cavallo ustedes? Para hablar de una etapa más reciente. Sí, profe. Fue presidente del Banco Central en la última etapa militar. ¿Sí? Fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía durante un presidente riojano que falleció de data reciente. Cuando viene la alianza, porque supuestamente, digamos, había que terminar con todos los años pasados, ¿a quién pone la alianza, que supuestamente era lo nuevo, ¿no? El frepaso, el radicalismo, etc.? A Domingo Cavallo. La pregunta, Domingo Cavallo, ¿no? El Corralito, etcétera, las muertes que hubo en diciembre del 2001, lo vemos siempre dando clases en la universidad extranjera, viene, sale, entra al país, ¿o no? ¿Para quién trabaja Domingo Cavallo? No me digan Inglaterra, porque Inglaterra fue superada. Fue España durante un siglo XVI, era la potencia. Después vino Inglaterra, la potencia marítima. Como bien dice Cintia Sayago, es un hombre de Estados Unidos. ¿Me explico? Es un hombre de Estados Unidos. Es intocable, ¿o no? Y no quiero hablar más porque si no voy a tirar algunos otros nombres más, que tendrían que estar también bajo reja, que ustedes se pueden imaginar de a quién me refiero. ¿No? ¿Se entiende? Están protegidos. ¿No? ¿Se entiende? No quiero caer en un antiimperialismo, digamos, vacío, porque hay que tener relaciones con Estados Unidos, pero nunca carnales. Ni con ellos, ni con los soviéticos, ni con los rusos, ni con nadie. ¿Se entiende? Ahora, como bien dijo acá el alumno, el motivo con Francia era económico, no era el pretexto histórico. Lo de Hipólito Bacle fue un pretexto, porque ellos querían el mismo trato que tenían por el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra. La cuestión es que Felipe Arana, ténganlo presente, porque no fue Manuel José García. Y si yo les nombro todos los ministros de Relaciones Exteriores del 83, de la Restauración Democrática hasta ahora, miren, yo les voy a decir algo, yo voté a este gobierno, pero la verdad es que a mí el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, los alemanes se dedicaban a la economía, no fueron ministros de Relaciones Exteriores. Pero a lo que voy yo es que Felipe Solá, la verdad, podrá ser todo amigo de Alberto Fernández, pero no es un hombre que está preparado para ese cargo, ¿o no? ¿Se entiende? Me parece a mí que primero está la patria, y hay que poner a los mejores. Hay que poner a los mejores. A mí me duele que pongan un tipo de esas características, digamos, que creo que no saben hablar inglés. ¿Cómo va a poner un canciller que no sabe hablar un idioma extranjero? ¿No?
¿Se entiende? Bueno, acá Matías tiene una opinión personal. Bueno, capaz que con Guillermo Moreno por ahí nos va muy bien, o por ahí entramos en guerra con, no sé, qué sé yo. Tiene una personalidad bastante importante. Guillermo Moreno fue secretario de Industria, de Comercio Interior Perón durante casi toda la etapa de Néstor y parte de Cristina, y ahora, bueno, ahora está un poco enfrentado con Alberto Fernández. Pero bueno, no quiero llevar el terreno a una cuestión partidaria, sino yo trato de, y estoy tratando de justificarlo y de fundamentarlo, lo de Cavallo con Manuel José García, y realzar a Felipe Arana, porque nadie conoce a Felipe Arana. ¿Está bien? Que nos defendió. Bueno, nos bloquean el puerto. ¿Cuál es la batalla que durante muchos años en la historia mitrista oficial, que como ustedes reconocieron, les enseñaron, no se nombraba? Donde Lucio Mansilla, que también era literato, excursión a los indios ranqueles, ¿cierto? Y era el hombre militar de Rosa, nos defiende y somos victoriosos. ¿En qué batalla? Que hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. ¿Me pueden decir la batalla? Muy bien, la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado. Es cercano a una localidad de San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires, y la verdad fue una batalla desigual, porque eran las dos flotas más importantes del mundo, y desde las Provincias Unidas de Sudamérica se pueden repeler esa invasión tan significativa de las dos flotas más importantes, por lo menos la británica, del mundo. ¿Está bien? Y recordar al ministro y los tratados que él firmó, el Tratado de Aranamacó y el otro que firmó. ¿Está bien? De 1800, voy a anotar el año, 1845, día Profe, de la soberanía nacional, sino creo que es en noviembre, ¿no? De la soberanía nacional. Esto se hizo en el gobierno de, si no me equivoco, de Cristina. profe, Día de la soberanía nacional. ¿no molesto? Sí. La batalla de la Vuelta Obligado, ¿la termina ganando entonces Argentina? Porque tal vez me confundí yo y leí otra cosa. Sí, la ganó la Bien, bien. Argentina, las Provincias Unidas, y el que Las Provincias comandaba era, lo Mansilla. vamos a anotar, este patriota también, Lucio B. Mansilla, que por ahí la gente lo conoce más, por ese libro Excursión a los indios ranqueles, ¿se acuerdan? Lo habrán leído en la educación media. Pero este militar también hay que realzarlo, ¿no? Bueno, Rosas tenía enemigos en Uruguay, con el Partido Colorado, tenía enemigos con Gaspar Rodríguez de Francia, que era el presidente paraguayo, tenía enemigos con el mariscal Santa Cruz en la Confederación de Perú y Bolivia, gracias Cintia, tenía enemigos en Chile, enemigos significativos los tenía en Uruguay, pero del otro lado la pluma de Alberdi y un Sarmiento joven molestaban, ¿no? Y si eso le sumamos gente que era de él, como Urquiza, como José Hernández, el del Martín Fierro, que era acá del interior de la provincia de Buenos Aires, como el Ángel Vicente Peñalosas, el Chacho, que era hombre de la provincia de La Rioja, o sea, gente propia que se le revela por la indefinición institucional y por ciertos problemas económicos, más el tema de la metodología bastante violenta que utilizó el restaurador de las leyes, lo derrotan en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Urquiza. Y los brasileros. Es decir, que hubo una coalición internacional para derrotarlo a Rosas, porque Urquiza necesitó que el ejército brasilero, que el ejército de los colorados uruguayos, sobre todo el ejército brasilero, digamos, lo derrotaron a Rosas. Y los brasileros desfilaron en Buenos Aires como victoriosos. Es decir, tomaron venganza de alguna manera de lo que fue la Guerra del Brasil, que la ganó Argentina y que la perdió en el tratado, ¿se acuerdan?
Yo les voy a hacer un comentario. ¿Saben ustedes en la historia oficial brasilera cómo denominan la batalla de Caseros? Primero, les pregunto a ustedes de acuerdo a la historiografía que leyeron y los profesores que tuvieron durante su etapa de educación media. Cuando ven Caseros, ¿qué dicen los títulos de los libros de historia del secundario que han leído? Cayó el tirano, cayó el dictador, ¿qué leyeron? O Pobre Rosa, el defensor de la soberanía de la vuelta obligado, ¿qué es lo que leyeron? No me acuerdo, profe. Pero ¿cuál era la posición que tenía? Cayó el tirano, ¿o no? Seguramente. Cayó el tirano. Y nos derrotaron los brasileros, y cayó el tirano. Y lo traicionaron algunos caudillos que eran el soporte natural de él. ¿Saben en la historia brasilera cómo se llama Caseros? Cuando ellos estudian su propia historia. Miren lo que les voy a poner en el chat. ¿Escucharon? O sea que es una victoria brasilera, Caseros. Entonces yo les pregunto a ustedes, Ituzaingó fue una victoria argentina. En la historia brasilera, y ahí murió Bransen. Estaba Lavalle, Alvear, con todo su defecto eran buenos militares, ¿no? Muchos de la misma escuela de San Martín. Alvear, de hecho, vino con San Martín después de pelear para España, la batalla de Belén, contra la ocupación de los moros en el sur de España, etcétera. Vienen para acá, ¿cierto? Bueno, etcétera, etcétera. Terminan en la revolución del 8 de octubre que desalojan al primer triunvirato y a su secretario Rivadavia. Bueno, en fin. La cuestión es que en la historia oficial brasilera, Ituzaingó Caseros es vista como la revancha de Ituzaingó, por lo tanto es una victoria para ellos brasilera. Yo les pregunto a ustedes, si es una victoria brasilera, ¿es una victoria argentina? ¿Qué les parece? Más allá de que Rosa era cruento, perseguía a sus opositores, no sé, firmaba sentencias judiciales como el asesinato de Camilo Gorman, que estaba embarazada de un cura, qué sé yo. Podemos hablar muchas cosas de Rosa, oscuras, pero defendió la integridad territorial. De hecho, en la vuelta de obligado, cuando bloquean el puerto, hasta San Martín se ofrece a venir a pelear. E inclusive, en honor de verdad, algún que otro unitario como el general Lamadrid también le dice, mira, Rosa, con usted no estamos de acuerdo, pero primero está el país. Si usted me necesita, la espada está a disposición de la Argentina. Y Rosa recibió como legado el sable libertador de San Martín. No se lo dio a Rivadavia, se lo dio a Rosa. Entonces yo le pregunto a ustedes, si es una victoria brasilera, ¿es una victoria argentina? Independientemente de un tema axiológico de valor, y no por esto Rosa es bueno. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero juzguémoslo en términos históricos, no con los ojos actuales, sino con una visión retrospectiva de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces no es una victoria argentina, no es una la derrota de Caseros es una derrota del federalismo argentino. Es una derrota porque esto después va a terminar con 7 años de Buenos Aires como un estado independiente, lo van a utilizar Urquiza y el Chacho de Peñalosa y José Hernández y toda la pueblada federal que quería una constitución federal, van a tener una constitución que va a decir que es federal sin la presencia de Buenos Aires, que está viviendo como un estado independiente. ¿Está bien? Y se reincorpora después de la enmienda constitucional de 1860. Y Mitre era gobernador del Estado de Buenos Aires, no compartían los beneficios de la aduana, tenían su propia constitución, su ejército, su propia burocracia administrativa. Era lo que siempre quisieron, hacer un Estado independiente y no juntarse, digamos, con las provincias pobres, ¿o no? Lo utilizaron a Urquiza. Urquiza era un masón igual que Mitre, que estaba debajo de la escala de la masonería, así como San Martín también estaba debajo de la escala de la masonería, y el que se lleva todos los laureles es Bolívar, ¿no? Está claro, cuando en realidad el gran militar era San Martín. San Martín se estudia en los tratados, en los ejércitos del mundo, como se lo estudia Napoleón, como se lo estudia Aníbal de Cartago, como se lo estudia Alejandro Magno. ¿Se entiende? San Martín era un excelente militar. Bolívar era un hombre de la oligarquía mantuana, pero tenía un padrino atrás que se llamaba Francisco de Miranda, que era el que iba a España y era el que negociaba, digamos, con los
en el despotismo ilustrado, y después con las primeras democracias burguesas, etcétera, y el que conseguía la plata para las expediciones revolucionarias. De hecho, Chávez, ¿lo ubican al que fue presidente venezolano? Durante mucho tiempo en los discursos decía, ¿cierto? Siempre citaba frases de Francisco de Miranda como el venezolano más universal. Bolívar tenía el apoyo de Chávez, de Chávez, iba a decir, tenía el apoyo de Francisco Miranda. En cambio, San Martín se junta ahí en Ecuador, en Guayaquil, y bueno, otro de los enigmas históricos. ¿Vieron quién mató a Quiroga? Otro de los enigmas históricos. ¿Qué charlaron ahí San Martín y Bolívar? Y de ahí San Martín se va a vivir a Boulogne-sur-Mer, ¿cierto? Ya a Europa, ¿no? Y queda y cierra, digamos, la lucha en Ayacucho-Bolívar. Ninguna duda que hubo un pacto masónico, ¿no? ¿Está claro? Pero bueno, hay un tema que quedó colgando en el tintero, si me tienen un poco de paciencia, que me corresponde abordar a mí, que es la famosa generación del 37. ¿Sintieron hablar de la generación del 37? De 1837, ¿no? Sí, profe. Bueno, Algo. ¿me nombran algún autor que a ustedes le suene de la generación del 37? Hay uno que sobresale. Alberdi. Alberdi. Sí, Mitre. es verdad. Es verdad. Alberdi, en realidad Alberdi tiene dos momentos. El joven Alberdi, que estaba exiliado en Chile con Sarmiento, que era una pluma aguda contra Rosas. El Alberdi de la Constitución Liberal, de las bases, de 1853. Y ustedes sabían que cuando Alberdi era mayor, era un hombre viejo, era un jurista muy importante Alberdi. Inclusive tuvo contacto con Rosas, que muere octogenario en Southampton y todo. No se hace rosista, ni mucho menos, ¿no? Pero escribe un par de libros interesantes, uno que se llama Mitre al desnudo y Grandes y Pequeños Hombres de América. Dentro de los pequeños hombres de América lo pone a Sarmiento. ¿Me explicó? Su ex compañero de la pluma aguda en contra de Rosas. ¿Me explico? El Alberdi de la vejez, de la senectud, no es el Alberdi liberal de la Constitución de 1853, ni el que estaba en Chile con Sarmiento peleando con la pluma del Mercurio contra Rosa. Era un sabio, ¿cierto?, que escribió Mitre al desnudo, donde denuncia las atrocidades que pasaron en la Guerra del Paraguay, que es un tema que va a venir al principio para el segundo parcial, donde había un caudillo paraguayo, un presidente que era Francisco Solano López, que muere en batalla en territorio uruguayo colorado al servicio de Brasil. Y Argentina entra en una guerra que no es propia y hasta, bueno, una matanza. ¿Vieron el Día del Niño en Paraguay, los nenitos que les pintaban con tiza la barba y los brasileros los acuchillaban y los degollaban? Ese es el Día del Niño en Paraguay, el pueblo más valiente de Latinoamérica. Mitre al desnudo, ese era Mitre. Y Grandes y Pequeños Hombres de América, ese libro no lo escribió quien está hablando, lo escribió Alberdi. Ahora, los que reivindican al primer Alberdi, de esto no hablan, Pero como tenemos algún profesor revisionista acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, como soy yo, les digo que a estos libros los escribió Alberdi en su última etapa de la vida. No se convirtió al rosismo ni mucho menos, pero denunció las atrocidades de lo que José Luis Busanichi, un diputado radical, un diputado radical en la época del primer peronismo, no estoy hablando de un peronista, estoy hablando de un diputado radical en la época del primer peronismo. Mitre, Sarmiento, homicidas progresistas. Eran progresistas porque legislaban mirando a Europa, y no está mal mirar a Europa para legislar, pero ¿cuántas muertes tienen bajo su espalda? ¿O no? Después vamos a charlar de Mitre y después vamos a charlar de Sarmiento. Pero yo les pedí que me nombraran un personaje emblemático que no es justamente Alberdi, de la generación del 37. ¿Quién escribió La cautiva, El matadero? Esteban Echeverría. No, Miguel Cané escribió, Juvenilia era el libro de él. Echeverría, ¿no? Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Echeverría, Alberdi, Rivera Indarte, Juan María Gutiérrez, Mármol. Mármol escribió un libro, Amalia, y a Rosas decía, ni tus restos la América tendrá.
Fíjense lo que él decía en Amalia, José Rivera Indarte. Ni tus restos la América tendrá. O sea, un odio que jamás tus huesos van a descansar en suelo argentino. Yo les pregunto a ustedes, ¿Rosa dónde está enterrado? Lo trajeron para acá después de un largo tiempo. Muy profe. bien. Eso se hizo durante el gobierno del presidente riojano que falleció hace poco. En una comisión de repatriación trajeron los restos y Rosas descansa sin entrar a emitir juicios de valor en la tierra que él defendió. Murió tiene sus restos acá, en su patria. ¿No? Bueno, la cuestión es que Echeverría y esta gente, los unitarios estaban, dijimos, fundamentalmente en Uruguay. Esta gente también después terminó en Uruguay. Al principio es como que no hay problema, Matías. Ya estoy terminando yo también. Me estoy pasando inclusive de la hora, 4 minutos. Para cerrar el tema de la generación del 37. Esta gente también estaba engrosando. Al principio Rosa los cobijó. Después se dieron cuenta que Rosa era un nostálgico del virreinato, Rosa era un hombre de estancia, católico fervoroso, y esta gente era laica. Mayo, progreso y libertad. Tuvimos bajo 300 años bajo dominio español, ¿o no? Desde 1515 con Solís hasta 1810, nos guste o no, nos invadieron los españoles y tenemos la lengua de ellos, las tradiciones de ellos, ¿o no? No se puede. Es una cicatriz que tiene la Argentina, ¿cierto? Para esta gente, Mayo, progreso y libertad. Es como que arrancamos en 1810. Ahora, el ejército, digamos, que combatió contra Rosa, ¿era la de la generación del 37 o esta gente eran poetas, se dedicaban a la literatura? El dogma socialista, que no tiene nada que ver con el socialismo, digamos, ¿no? El matadero era la gente que era una alegoría para la gente que Rosa iba matando, o sea, la alegoría, la metáfora, digamos. ¿Qué eran? ¿Eran literatos o eran militares de mano llevar, la gente esta de la generación del 37? Esteban Literatos. Echeverría, Mármol, Juan María Gutiérrez, Alberdi mismo, ¿qué eran? Eran literatos. Eran que pertenecían, yo no sé mucho de literatura, pero pertenecían a la generación romántica. Y ya para finalizar, por ejemplo, para tomar, acuérdense de Mármol, ni en tus restos la América tendrán en su libro Amalia. El libro, uno de los principales de Echeverría, es La cautiva. En La cautiva, el protagonista era un indio, obviamente, que, ¿saben cómo le puso al indio Esteban Echeverría en La cautiva? ¿Tienen idea? Le puso Yanquetruz, Nahuel, qué sé yo, nombres así, ¿no? Que hay. Adivinen cómo le puso al protagonista de la novela de La cautiva Esteban Echeverría. No se rían, ¿eh? ¿Conocen algún indio que se llame Brian, ustedes? Este muchacho Echeverría pasó muchos años en París y por ahí vino con alguna copa de champán de más, no sé qué pasó, pero digamos que estaba francesada. ¿Vieron cuando dice esta persona está francesada o está champañada? La verdad que no. Hoy diríamos no tiene calle, digamos, ¿no? ¿Me explico? Habría que subirlo, digamos, un bus o un colectivo para darle una vuelta, porque como para decirle, mire, señor Echeverría, en Mar del Plata también está detrás de la Juan B. Justo, hay barrios populares, detrás de Champañá hay barrios populares. Digamos, no conocían, su microclima era un salón literario, ¿me explico? Entonces tenemos que verlo como lo que eran, y que no es poco, eran buenos escritores, ¿está bien? Pero no había una influencia política. Realmente los de armas llevar eran los que instigaron los autores intelectuales del asesinato de Dorrego. Eso eran los... Y que después va a ser el general José María Paz. El general José María Paz era el militar más científico, digamos, ¿no? Era el que dotó de cientificidad al ejército argentino. Este sí que era un militar de aquellos. Podría José María Paz, Lavalle, La Madrid, Las Heras, bueno, etcétera, etcétera, y podría seguir nombrando. Señores, gracias por la atención, me gustó la participación,
de Carlos, de Cintia, de Pedro, ¿no? De otros alumnos que de Nazareno también, en el chat, de gente que ha participado. Espero que haya sido de utilidad. Esta segunda parte, no me acuerdo de qué unidad, no me acuerdo el número de la unidad. La 15. Pero, de la 15, claro, es la segunda parte. Creo que no hemos omitido ningún tema de la segunda parte de la unidad. También historiamos un poco el tema de Rosas. Recuerden que fue comandante de frontera, de acuerdo a la campaña del desierto, que fue defectuosa, pero fue una entrecomillado campaña del desierto, que la gran campaña la va a hacer Roca más adelante. Así que bueno, este tema entra para el parcial va a ser, como ustedes me dijeron, me lo notaron en el chat, y va a ser por un sistema de multiple choice, es decir, van a tener un tiempo para entrar, y después va a haber 10 o 20 preguntas. Si hay 20 preguntas, generalmente se da 1 minuto por pregunta. Si son 20 preguntas, van a tener 20 minutos y después el sistema corta, ¿no? Una vez que ingresan. Y van a tener la nota de manera coetánea. Ni bien finalizan la nota, el mismo sistema se la va a proveer. Inclusive hay pestañas donde van a estar los errores que podrían haber cometido, pero me parece que estos alumnos que están presentes en la clase de Zoom van a sortear el obstáculo de la evaluación primera parcial con nota, ¿eh? Sí, me hace que va a haber buenas notas acá, ¿eh? Perdóname, solo 2 preguntas. Eso del Sí, dale. múltiple choice Sí, es un poco, contradice un poco literalmente su afirmación de que habría, por ejemplo, preguntas a desarrollar sobre, por ejemplo, sobre dar antecedente a las distintas revoluciones burguesas antes de la Revolución de Mayo, ¿no? O sea, antes nos dijo que habría como cosas a desarrollar. sí, podría haber alguna pregunta a desarrollar. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue el multiple choice del cuatrimestre anterior, Pedro. Puede Sí. haber puede haber algún espacio para desarrollar, pero el multiple choice convencional, que debe ser el grueso de las preguntas, puede haber alguna cosa, como usted dice, sí, pero por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, a Lavalle fusila a Dorrego, ¿en qué localidad? A, San Pedro, B, Navarro, C, San Nicolás, D, Bragado. ¿Y ustedes qué pondrían ahí? San Nicolás. No, sería errónea y el sistema te va a dar erróneo. La respuesta correcta sería la B, que sería Navarro. Esa sería una pregunta difícil, Pedro. Podría ser una pregunta, pero es difícil acordarse que en Navarro lo mataron. Pero vuelvo a hablar sobre el fusilamiento de Dorrego. Bueno, a Dorrego lo fusilaron en Navarro. A, en 1826, B, en 1827, C, en 1828, D, 1829. Bueno, ¿en qué año lo fusilaron a Dorrego? Yo lo expliqué acá, el 1 de diciembre de 1828, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? 9 de diciembre de 1828. Bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta en el ejemplo virtual que estamos dando? La C. La C. Está claro, pero también puede haber, lo que dice Pedro, por ahí les dan un espacio para completar un concepto o para hacer un mínimo desarrollo. Pero según la estadística ha sido muy buena, ha sido muy favorable, han aprobado, digamos, con exceso inclusive, ¿no? No sé si te quedó claro, Pedro. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? No, profe, gracias. Sí, no todas pueden ser multiple choice. Puede haber alguna pregunta, como decía Pedro, a desarrollar. Como no me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí, creo que hay algún tema a desarrollar. De todas maneras, siempre es más conveniente desde el punto de vista estudiantil que evaluemos con esta metodología y que no evaluemos por Zoom. Si evaluemos por Zoom, evalúo en forma oral, ¿o no? Me explico, si es en forma oral, yo prefiero en forma oral. Lo que pasa es que tiene que ver el auditorio, porque puede pasar que el universo de inscriptos no sea la cantidad de alumnos presentes en el Zoom. O sea, tenemos una cantidad de inscriptos y como no se exige la presencialidad virtual, valga la paradoja, ¿no? Puede pasar que para el examen tengamos más gente de la que está presente acá en la clase por Zoom. Y ahora, por ejemplo, veo que hay presentes, no sé,
13 o 14, hubo 15, hubo 17 alumnos en el pico de la clase por Zoom, y ya con 17 alumnos tendríamos algunas horas. Imagínense si hay 40 alumnos, no sé cuántos hay inscriptos, y presentan todo, ya ahí se complica. Por eso ya definimos la metodología por el cuestionario, con alguna posibilidad, como bien decía el alumno, de que haya, no de que haya, el dequeísmo no es bueno, que haya algún tipo de pregunta que no sea la tradicional del cuestionario, que sea para completar o que sea para un desarrollo, pero siempre mínimo, siempre mínimo, Pedro. Nunca un desarrollo en profundidad o extenso. No, si nos dice antecedentes no nos dice no nos dice también de escribir, porque si no se nos va la hora. Claro, no, quédense tranquilos. Otra cosa que olvidaba, me llamó el doctor Palacios, que el día viernes no pudo dar clase porque fue feriado, pero que mañana sábado él va a colgar en el campus o el aula virtual un video sobre la unidad 14, ¿puede ser? Miren, ya me estaba olvidando. Entonces, un video del doctor Palacios, unidad 14. ¿Sí? Mañana va a estar, no sé en qué horario, seguramente a la tarde. Si ustedes entran a la página, al campus nuestro, de nuestra asignatura, va a haber un video instalado de la unidad 14 de aspectos así muy, muy esenciales, me decía el doctor Palacio, porque bueno, el viernes no pudo abordar la clase porque fue feriado. Creo que fue el día del profesor universitario, si no me equivoco. Yo hubiera sido partidario igual dar la clase, pero bueno, evidentemente estaba prohibida no podíamos dar clase el viernes. ¿Alguna pregunta más? Y si no, ya los libero. Y desearle, como decía Napoleón, suerte. Napoleón siempre le preguntaba a la gente si tenía suerte, ¿no? Pero me parece que la suerte acá la van a acompañar con estudio, y me parece que Carlos, Cintia, Pedro y tantos más van a aprobar, pero con una nota espectacular. No me tenga mucha sobreestima. Ojalá. ¿No te tenés fe, Pedro? Yo te tengo fe, Yo tengo una duda, que es la parte de derecho romano, como el profesor Sí, ahí pero hable. bueno, ahí en Derecho Romano me parece que el doctor Walter Pellier, que a su vez es titular de Derecho Civil 1, va a tomar un examen independiente a lo que tomamos nosotros y después promediamos las notas. Creo que es así, ¿no? No, Pedro creo que sabía algo. ¿Vos sabés algo, Pedro? No. No, yo creía que también iban a tomar derecho romano con todo. No, Y en materia... hagan una cosa, hagan el planteo por el chat y algún docente le vamos a contestar. Hasta donde yo sé, el doctor Walter Pellier, como es Derecho Romano, las preguntas de historia del derecho y de historia constitucional sí van en este examen de la fecha que se prorrogó. Pero los temas de derecho romano, la verdad ahora me plantean una duda, y como estamos cerca del parcial sería bueno que se evacúe. Si ustedes me esperan un minuto, hablo con el doctor Palacios, a ver si tiene el mismo criterio que yo, y les contesto. ¿Puede ser? ¿Me esperan un minuto que lo llamo? Sí, cómo no. No, es verdad, no hay que sobreestimar, pero me parece que con esta modalidad de metodología de evaluación va a andar bien. Salvo que no haya lectura, ¿no? Directamente. Sí, yo escuché ahí también, nosotros, por ejemplo, yo estoy cursando Teoría General Sí. de Derecho, Bien. y hay unos trabajos prácticos como para ir Sí. ejercitando pero no sé si habrá parcial al final. Claro. No, habrá un coloquio. El tema es que es que independientemente de que se apruebe o no los trabajos prácticos, que sí o sí tenés que tener un mínimo de aprobación en algunos de ellos, ese material que usaste para hacer los trabajos, luego lo tendrás que repetir en un coloquio final que se dará al final del cuatrimestre como examen definitivo, más o menos. O sea, parcial no hay en teoría general de derecho. No, no.
¿Vos, Pedro, hiciste el examen de Derecho Político hoy? Sí, me tocó el turno de las 5. No, sí, yo también, sí. ¿Y qué pensás cómo te fue? Me tengo fe, pero no mucha. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Hablé sí. recién con el doctor Leonardo Palacio, que fue 20 años ayudante mío acá en la cátedra, y que ahora lo van a promover a JTP. Me dice, como tenía razón el alumno, derecho romano también va a estar, el examen va a ser de todo, con derecho romano incluido, no es que se promedia la nota de derecho romano, y que la modalidad va a ser no va a haber preguntas a desarrollar, aunque sea mínimo, va a ser todo multiple choice o multiple choice, no sé cómo se dice en inglés. ¿Está bien? Todo multiple choice, verdadero o falso, opciones múltiples, y también está incluido lo de historia del derecho, la historia constitucional argentina, que es la que hablo yo, y la historia del derecho y el derecho romano. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, le deseo Quedamos. ahora, Carlos, me gustó su intervención, igual que Cintia. Les Gracias, mando Hugo. un saludo muy grande, que tengan un buen fin de semana, y bueno, desembocamos en la instancia de evaluación. ¿Está bien? Igualmente con usted, ¿eh? Buen fin de semana. Les Chao, mando hasta un luego. saludo grande. Igualmente. Chao, profe. Chao, Pedro, hasta luego. Al final no me dijiste, le iba a preguntar de dónde era Pedro.